mucha atención en Gativá. ¿Conoce la historia que corre debajo de tus pies? De la historia no conozco la historia como tal del río. Pues supuestamente se llama Río Juan Amarillo, pero ya el río no tiene nada con la mano de hecho. Yo cuando llegué estaban en la construcción de esa ciclorruta. Sí sirvió en lo que fue la seguridad. Ya es un caño, pues ya está afectada el agua. Pues en teoría esos temas son de la CAR, ¿no? Pero pues que la comunidad haya tomado una iniciativa, ¿no? Este río lo canalizaron y quedaba muy hermoso. No conozco la historia. No, pensaba que era un caño. Paso por ahí, pues respecto para ir al trabajo. Allá a veces hay mucho habitante sucio. Yo lo veo más como un caño. Es que esto no es el río lo canalizaron y está bien. Bienvenido a Sumérgete Bogotá. El podcast que se convertirá en la voz de los ecosistemas y tu guía en la infratierra. Aquí te contaremos la historia, los recuerdos y las memorias que guardan los ríos y humedales de la ciudad. El agua corre, como corre el tiempo y como fluye la memoria. Aquí, en el corazón de Bogotá, hay un río que muchos no ven, pero que ha estado aquí desde siempre. En el páramo del Verjón, en la laguna del mismo nombre, pasando por el municipio de Choachí, más arriba de los cerros orientales, aparece el río Arzobispo. Gracias a él existen varias de las reservas de agua dulce que tiene Bogotá hoy en día. El río ha sido testigo de muchos de los cambios que ha tenido la ciudad, desde el acelerado crecimiento de Bogotá hasta el desvío de su propio cauce natural. Su cuenca, su trayecto, los humedales a los que abastece con sus aguas y su desembocadura cuenta muchas historias cargadas de violencia, injusticia social, decisiones arbitrarias y tradiciones que han cambiado a lo largo de los años. Vamos a retroceder casi un siglo para entender cómo inició la transformación del río Arzobispo. Nos vamos a ubicar en la primera mitad del siglo XX. No por el hombre mismo, sino por lo que el hombre pueda dejarse devorar de la insaciable sed de dinero de los que tienen dinero. Una época en la que la ciudad enfrentaba un reto enorme, cómo convivir con sus ríos y quebradas en medio de la urbanización. Lamentablemente, muchas de las decisiones que se tomaron en este momento dejaron consecuencias, daños irreparables sobre el ecosistema del río y sus humedales. Te preguntarás, ¿cuáles son los cambios que mencionamos? No te afanes, aquí te contamos con calma. Uno de los proyectos más significativos de la Bogotá de los años 30 fue la intervención sobre el ecosistema del río Arzobispo, conocido en Engativá como el río Salitre y en Suba como el río Juan Amarillo. Cuerpo clave en la estructura hídrica del occidente de Bogotá. Este río, que antes fluía libremente por la sabana, comenzó a ser canalizado, es decir, encajonado en estructuras de concreto para controlar su curso, evitar inundaciones y expandir terrenos para el desarrollo urbano. Uno de los frentes de obra de la canalización de la Carrera 30, una vía que aunque hoy conocemos como un corredor vial importante, en ese entonces empezó a tomar forma justo sobre el cruce natural de este río. Esta canalización se trató de un ambicioso proyecto de la ingeniería urbana que buscaba convertir a Bogotá en una ciudad más moderna. Pero, ¿por qué canalizar los ríos? La razón principal era que los cuerpos de agua se consideraban un problema sanitario y un obstáculo para la expansión urbana. Así que tomó la decisión de encerrarlos bajo tierra, en tubos o canales rectos y de concreto, lo cual cambió radicalmente la relación de los bogotanos con el agua. Lo que antes era un paisaje natural se volvió invisible. Este lugar, que alguna vez fue refugio de aves migratorias, mamíferos y algunos peces,
hoy se ve como la fauna se encuentra cada vez más amenazada. La flora nativa también sufre. Árboles como el acizo y el sauce, que naturalmente han formado parte del paisaje, ahora enfrentan múltiples amenazas. La construcción de cambuches, la quema de la vegetación, la acumulación de basura y el cambio climático, desplazando hacia las especies que siempre estuvieron allí. De acuerdo con lo que acabas de escuchar, hazte la siguiente pregunta. ¿Tus vecinos y los habitantes de los sectores donde habita el río, como Pontevera o el Minuto de Dios, saben de la existencia del río? ¿Saben su historia y el estrés al que ha sido sometido? Ahora bien, la comunidad de los sectores como el de Suba alzan la voz por el arzobispo y por su humedal. Ellos han venido trabajando para fomentar la conservación de estos recursos y la educación que esto conlleva. A continuación, queremos compartirte 2 experiencias significativas de personas comprometidas social y ambientalmente con la preservación del río. En primer lugar, conoceremos a Milton Bogotá, un líder comunitario y vecino del humedal Tibabuyes. Ha dedicado sus esfuerzos a la defensa del río, con un enfoque particular en su relación ecológica con el humedal. Bueno, respecto a cuánto tiempo llevo trabajando en el proyecto de conservación del río Arzobispo, en el humedal Tibabuyes, que hace parte de esa cuenca, llevamos trabajando ya 7 años trabajando. Por otro lado, tenemos a Clara García Cabrales, residente del barrio La Floresta, ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander y administradora pública. Clara ha estado activamente involucrada en los procesos comunitarios y ciudadanos orientados a la preservación del río. El trabajo nuestro data de hace más o menos unos 20 años. En 2004, 21 años, ya comenzamos lo que fue una investigación alrededor del río Bogotá, y como bien sabemos, pues los ríos Salitre, Fucho y Pinjuelo hacen parte de las subcuencas y del PONCA del río Bogotá. El PONCA es el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas. Al igual que Clara y Milton, existen bogotanos que ven en esta fuente hídrica una esperanza ante las dificultades que padece la capital en los ámbitos de preservación y conservación de los ríos, dándole así la importancia ambiental que merece el río Arzobispo y el aporte en esta historia del río Bogotá. El río, a pesar de todo el estrés ambiental que carga, es resiliente. Anfibios y reptiles viven en él. Nuestros invitados nos cuentan cuál es la perspectiva y conocimiento, la importancia ambiental para promover el cuidado del ecosistema fluvial como hábitat de estas especies. Bueno, este río nos aporta desde el ámbito ambiental una contención de riesgo supremamente importante, y es la contención de inundaciones. Nada más ni nada menos que el río recibe todas las aguas pluviales, que son las aguas lluvias. A pesar de todo, tenemos una fauna viviendo en estrés, que son anfibios, reptiles, también roedores como el cuy, no solamente ratitas, sino roedores como el cuy, la ranita sabanera, tenemos la culebrita también sabanera, tenemos cualquier cantidad de aves. Tenemos por lo menos unas 30 especies de aves en este sector viviendo del río, así sea en agua, con agua en estrés, ¿no? El aporte ambiental es altamente importante, porque este río viene desde el centro de la ciudad de Bogotá y desemboca al río Bogotá. También lo alimentan las aguas pluviales de los canales pluviales que ha hecho la empresa de acueducto, pero pues también ahí se ha canalizado y se ha perdido el impacto biológico que generan los ríos al ser canalizado por cemento. A pesar de estos esfuerzos de personas como Clara y Milton por preservar y mantener un ecosistema que se encuentran en peligro, son más evidentes los casos de inconsistencia y desconocimiento de la comunidad para resguardar estos sistemas. No. Milton y Clara nos cuentan cuáles son los más graves que han percibido.
El caso más grave de contaminación del río, los metales pesados y la alta materia orgánica. Creería también que ahí está involucrado, inmerso el apetar salitre, esa apetar no suficiente para poder tratar todo el agua de ese río. La petar es una planta de tratamiento de agua residuales. Son las conexiones cerradas. Si bien es el río menos impactado por la industria, es un río pues fuertemente impactado por las aguas residuales del consumo de los hogares. Pero hay un tema que son las adecuaciones hidráulicas. Se han instalado alrededor de en estos 20 años prácticamente. Cada vez que se construye estos conjuntos residenciales nuevos, se conectan de manera fraudulenta al río. No. Cuando existen las alcantarillas donde deben conectarse en sus aguas residuales. No obstante, hay también una norma que dicta que la propiedad horizontal tiene que construir sus propias plantas de tratamiento. Es una norma que nunca se ha cumplido en toda Colombia prácticamente. Como si fuera poco, la contaminación indiscriminada por parte de los ciudadanos es una de las tantas problemáticas que tiene el arzobispo. Ha vivido violencia directa desde la administración distrital hasta la violencia indirecta debido al mal manejo de las aguas del río. La idea es que alrededor de este río se construyan, por lo menos de la Bogotá, más de 350.000 viviendas, evitando que la gente se quiera ir lejos, a la mitad de la sabana. El caso más grave de violencia que hemos visto en los últimos tiempos, hace menos de 2 meses, un chico a la altura de la Boyacá o de la Cali, creo que fue, que apareció pues colgando de un puente hacia el río. Es uno de los casos de violencia. Pero pues hablando de violencia, en Colombia los ríos y los ríos más importantes han sido también víctimas, ¿no? Víctimas de la violencia como tal. Se han utilizado los ríos como fosas comunes y pues en Bogotá no ha sido la excepción. En menos de 3-4 días, hace más o menos un mes, aparecen 2 personas fallecidas, una que flotaba a la altura de la Boyacá. Desde la memoria, yo considero que el mayor caso de violencia simbólica es la magistrada Nelly Villamizar. Pues porque este río conecta al río Bogotá y todo se conecta a la sentencia del río Bogotá. Esta señora es una piedra en el camino, una muralla en el camino para avanzar en la normativa ambiental en Colombia, porque esta señora pues sus fallos presuntamente son para favorecer a los empresarios o las constructoras, pero poco al río, verdaderamente al río. Y los hechos de violencia ligados a cuando han asesinado a las personas y los botan al río. A pesar de todo, estos hechos de violencia descritos no han sido solo más que grandes desafíos que han tenido al afrontar sus defensores del río. La contaminación, sí, es causa del mal manejo de las basuras de la población. Sin embargo, las políticas ambientales por parte de las instituciones públicas y distritales que desde el Congreso de Colombia realizan proyectos de ley enfocados en expandir los terrenos construidos, lo que ha perjudicado gravemente el cauce y la purificación del río. ¿Cuál cree que ha sido su mayor desafío desde el campo profesional? Tenerse uno que enfrentarse a las instituciones, sobre todo porque las instituciones son los mismos que en ocasiones pues hacen intervenciones a estos ecosistemas y no lo hacen de la debida forma. Mayor desafío es lograr que la política pública de recuperación del mismo sea realmente efectiva y viable técnica, financiera y administrativamente y ambientalmente. Entonces, las comunidades hemos trabajado alrededor de nuestra propia organización frente al Estado, haciéndole ver que a través de nuestro proceso de investigación que la política pública es inviable en los 4 temas, ¿no? Entonces, ese ha sido el mayor desafío. Ellos piden como comunidad más presencia del Estado, proponen planes de acción con los entes de control para que sea mucho más efectivo el manejo y tratamiento de aguas de cada río de Bogotá. Esto a través de los POMOC. El plan de acción tiene que ser indiscutiblemente con la participación del Estado.
y en este caso es el gobierno distrital. Mencioné a la Secretaría de Ambiente como cabeza de sector. No tiene política pública propia formulada desde el POT, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, hacia lo que es la recuperación del río y hacia lo que es la formulación de unos PONCA, planes de ordenación y manejo de las cuencas propios de cada uno de los ríos, ni Salitre, ni Fucha, ni Tunjuelo. Entonces eso es tremendo y ese es el plan que necesita Bogotá y ese tiene que construirse junto con las comunidades. Milton nos comparte a continuación su visión y propósito en relación con el trabajo que realiza el río Arzobispo. Pues a nosotros nos interesa el río Arzobispo, que está cortado con el tema del canal del río Salitre, pero sí he soñado con hacer más trabajo socioambiental de lo que denomina el canal Salitre, porque lo van cortando cada vez que pasa por algunas localidades, pero es el mismo río Arzobispo o río Neuque, como lo denominan acá los muiscas. ¿Te gustaría saber qué tan intensa se encuentra la ciudadanía en la recuperación del arzobispo y de su preservación? Milton y Clara nos cuentan acerca de ello. Los temas de conservación del río es complejo, casi todas las personas le dan como la espalda al río, pero del río Arzobispo es complejo porque todo el mundo hace como un tránsito como de pasada por ese río. No. Bueno, el interés de las personas al hablar del río ha crecido en los últimos años por la problemática de escasez de agua en Bogotá. Entonces estamos viviendo una coyuntura histórica que prendió las alarmas en toda la población, también la tala de árboles masiva en toda la ciudad, cerca de 20.000 árboles talados en los últimos ya 10 años. Nos sometieron a un endurecimiento climático tremendo, ¿no? Y a una afectación tanto de flora como fauna, pero asimismo del agua. Entonces bien sabemos que los árboles más que oxígeno producen agua y que hacen parte de esa interconexión sistemática o sistémica ambiental del ciclo del agua. Entonces al aparecer la escasez del agua, al hablarle a las personas de la importancia de tener unas fuentes hídricas, unos cuerpos hídricos libres de contaminación, eso ha generado unos cambios de conciencia. Ahora pasemos a hablar de algo mucho más amable. Hay situaciones que, por ejemplo, llenan de alegría y regocijo a la comunidad. Todo gracias a la unión de la misma gente. Clara nos hace una invitación a conocer más de las iniciativas que han nacido alrededor del Neuque. En diciembre del año 2023 arrancamos con un evento especial que fue el Festival del Río Arzobispo, acá en la altura del Salitre Juan Amarillo, y que estamos recuperando su nombre original, que es el río Neuque. Lo integramos tanto con Engativá, Suba, fue el 8 de diciembre, y también hicimos una sembratón de árboles. Para finalizar con estos valiosos aportes que nos han brindado Clara y Milton, les preguntamos acerca de las proyecciones futuras o predicciones que tienen sobre el arzobispo. Yo creería que la perspectiva que tengo y que soñaría es que verdaderamente la Petar Salitre funcionará bien. Es que de verdad el distrito asuma el manejo de recuperación del río. Concientizar y formar a las comunidades del cuidado del río como tal, porque una de las principales acciones que se deben tomar es dejar de contaminar para que el río se recupere, y para eso a través de los PONCA, tener una política seria de seguimiento y corrección. Antes de despedirnos, queremos dejar una reflexión. El río Arzobispo no solo atraviesa Bogotá, también atraviesa historias, memorias y luchas por un ambiente más sano y justo. Cuidar su cauce es cuidar su vida, que fluye alrededor de los animales, plantas y por supuesto, la nuestra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el río Arzobispo. En el próximo episodio visitaremos otras zonas de Bogotá que, como este río, necesitan atención urgente por los retos medioambientales que enfrentan. No te lo pierdas, cada rincón de esta ciudad tiene una historia que contarnos y una oportunidad para actuar.
Esta es una producción de los estudiantes del Laboratorio de Narrativas, Memorias e Historias, segundo semestre, mayo 2025.